Ya, chiquillos, vamos con la segunda parte de composición y función de la sangre. Vamos a continuar entonces con las células de la sangre humana, con las plaquetas específicamente. Las plaquetas son pequeños cuerpos granulados, los cuales se van a agregar en el sitio de lesión vascular. Es decir, cuando nosotros tengamos alguna lesión en un vaso sanguíneo, estos van a adherirse ahí con tal de evitar que esa hemorragia se siga ocurriendo, ¿ok? Estas plaquetas tienen como características que carecen de núcleo y que miden de 2 a 4 micrómetros de diámetro, ¿ya? En proporciones normales, eh, las plaquetas son cerca de 300.000 por microlitro, ¿ya? Y tienen una vida media que es de 4 días. Los megacariocitos son las células gigantes en la médula ósea que dan origen justamente a esta plaqueta mediante la separación de fragmentos que se expulsan en su citoplasma, ¿ya? Así como se puede ver en este esquema. Entre el 60 y el 75% de estas plaquetas son expulsadas desde la médula hacia la sangre circulante y el resto de estas plaquetas se encuentran en el vaso. Em, la extirpación del vaso o esplenectomía produce una trombocitosis, ¿ya? Que es el aumento de las plaquetas en sangre. Si nosotros hablábamos de hematopoiesis para la generación de las células sanguíneas, cuando hablemos de la producción de plaquetas, estamos hablando de la trombopoiesis, ¿ya? Y este entonces es el proceso que corresponde a la generación de los trombocitos. Este proceso dura 7 días y como resultado final tenemos a un megacariocito que él solo puede producir de 2.000 a 4.000 plaquetas. La célula sanguínea, digamos, por excelencia es el eritrocito, ¿ya? O el glóbulo rojo. El eritrocito o hematíe tiene como función principal el contener la hemoglobina en su interior. Y la hemoglobina es la proteína encargada del transporte de los gases, del transporte del oxígeno específicamente, ¿ya? La estructura del glóbulo rojo se define en general como discos bicóncavos, ¿ya? Los cuales son generados en la médula ósea. Y en general en mamíferos, como en nuestro caso, los glóbulos rojos no tienen núcleo. La vida media de un glóbulo rojo es de 120 días y la cantidad es muchísimo más abundante que la de los leucocitos en hombres de 5,4 millones por microlitros y mujeres 4,8 millones por microlitro. Cada glóbulo rojo contiene en general 29 picogramos de hemoglobina y el mecanismo de control para la producción de estos eritrocitos es a través de la hormona eritropoyetina. Si hablamos de eritrocitos, tenemos que hablar de hematocrito, ¿ya? El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos del volumen total de sangre, o es la proporción de glóbulos rojos con respecto al total de la sangre, ¿ya? Tenemos este tubito que podemos ver ahí, donde, como ya habíamos visto en el video anterior, ¿cierto? Tenemos el plasma sanguíneo y la porción celular, ¿ya? O el hematocrito. El hematocrito, que es esta parte roja, está compuesta principalmente por glóbulos rojos. Hay otra fase que no se puede ver aquí en esta imagen, que es el leucocrito, que es la cantidad total o la proporción total de los leucocitos, ¿ya? Que en general no sobrepasa el del 1%. Y en este caso no se ve, pero sería una pequeña línea aquí que iría dividiendo estos glóbulos rojos del plasma, ¿ya? Ahora, en general, este hematocrito, como habíamos dicho en el video anterior, es de un 45%. Pero en realidad, si somos un poco más específicos, en los hombres va desde el 40,3 al 50,7% y en las mujeres va del 36,1 al 44,3%. ¿Ya? Es decir, los hombres en general tienen un hematocrito mayor. Y esto porque hay ciertos factores que influyen en
la proporción del hematocrito, como por ejemplo la musculatura y la necesidad de oxígeno. Es decir, una persona con mayor musculatura probablemente tenga más hematocrito porque va a necesitar más oxígeno para el funcionamiento de sus músculos. Y por otro lado, personas que tengan necesidad de oxígeno, como por ejemplo personas que vivan en altura, también van a tener hematocritos más altos. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos ver aquí en este cuadro algunas partes importantes del hemograma, como es el hematocrito, los eritrocitos y la hemoglobina. ¿Ya? Con estos tres, eh, con estos tres índices, con estos tres valores, se van a calcular otros valores más que también son muy importantes para el hemograma, como el volumen corpuscular medio, que es el volumen medio de cada glóbulo rojo, el tamaño que tiene cada glóbulo rojo, y la hemoglobina corpuscular media y la concentración corpuscular media de hemoglobina, que son ambos índices de concentraciones de hemoglobina. ¿Ya? Esta información en general nos va a brindar información acerca de cuál es el tamaño, por ejemplo, de nuestros glóbulos rojos y si, por ejemplo, si tenemos alguna anemia, si esta anemia es una anemia caracterizada por tener glóbulos rojos pequeños, por tener glóbulos rojos grandes, por tener escasez de hemoglobina, etc. Ahora, como habíamos dicho, en general, un hematocrito iba a ser, en términos generales, del 45% con un plasma del 55%. Si nosotros tenemos menos de eso, vamos a hablar de anemia, ¿ya? Un hematocrito similar o aproximado de un 30% ya es una anemia. Pero hay anemias en realidad bastante severas, ¿ya? En el hospital a mí me ha tocado, por ejemplo, ver personas que vienen saliendo, por ejemplo, de un choque automovilístico, donde tienen hematocritos de 18%, 19%, lo cual es considerado un valor crítico. O sea que si no se repone esa anemia, pudieran las personas estar en un riesgo vital, ¿ya? Por otro lado, el caso contrario es la policitemia, que sería como no sería como, sería el aumento de estos glóbulos rojos, ¿ya? Por encima de los parámetros normales, eh, aproximadamente, por ejemplo, un 70%. Ahora, hay que poner atención que existe la posibilidad de generar una falsa policitemia, que es generada por una deshidratación. Como dijimos anteriormente, el plasma está compuesto en su mayoría por agua, por lo tanto, si nosotros nos deshidratamos, vamos a bajar nuestro volumen de plasma, lo cual en proporción va a hacer que nuestro hematocrito sea mayor, aun cuando sea en realidad la misma cantidad de glóbulos rojos. Entonces, el proceso por el cual se generan los glóbulos rojos es la eritropoyesis, ¿ya? Esta eritropoyesis tiene una duración de 5 a 7 días y parte con el hemocitoblasto, que sería la célula madre, la cual va madurando a proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulocito y eritrocito. ¿Ya? No es necesario que se aprendan todos estos nombres, no se preocupen. La, el hemocitoblasto, o sea, la transformación desde la célula madre hasta la célula madura se caracteriza porque parte siendo una célula grande. Esta célula tiene un citoplasma abundante y tiene una cromatina, el material genético está laxo, ¿ya? Está extendido. Eso porque está en un activo proceso mitótico, ¿ya? Se está dividiendo constantemente. Ahora, esta a medida que se va diferenciando y va madurándose, comienza a disminuir su tamaño de citoplasma y comienza a condensar su material genético, o sea, lo comienza, entre comillas, a apretar, porque ya no va a ser necesario que se genere proteínas o que se divida esta célula, hasta que llega al punto en que simplemente el núcleo es expulsado para que en el interior el eritrocito tenga solamente hemoglobina. Ahora, la eritropoyetina es la hormona fisiológica encargada de regular la eritropoyesis y está secretada en el parénquima renal, ¿ya? Muy importante saber
¿En qué órgano se secreta la eritropoyetina? Porque vamos a ver, por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencias renales, pacientes con hematocritos bajos, justamente por una baja producción de la eritropoyetina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la eritropoyetina? El riñón entonces genera la eritropoyetina va a actuar directamente sobre las células madres hematopoyéticas, estimulando la producción de glóbulos rojos, ¿cierto? Pasando por todos sus estadios y aquí representado de manera resumida del proeritroblasto al hematí. ¿Con qué va a contribuir este hematí entonces? A aumentar la oxigenación tisular, aumentar la oxigenación en los tejidos. Y nosotros contamos con sensores o con receptores internos, los cuales nos van a ir sensando y avisando si es que nuestra oxigenación tisular está correcta, ¿ya? Si está correcta, este ciclo se cortaría y en realidad no sería necesario generar mayor eritropoyetina. Ahora, si hay algún factor que lo que está haciendo es reducir la oxigenación tisular, eso por supuesto que va a estimular la producción de eritropoyetina. Algunos de esos casos, por ejemplo, son un volumen sanguíneo bajo, anemia, una insuficiencia cardíaca o, por ejemplo, una insuficiencia pulmonar. Todo esto podría generar una baja en la oxigenación tisular, lo cual estimularía a las células del parénquima renal para generar eritropoyetina y con eso estimular la producción a la larga de hematíes. ¿Ya? Entonces, en general, la eritropoyetina es una hormona de tipo glicoproteína que estimula la formación de eritrocitos. Es el principal agente estimulador de la eritropoiesis natural y es producida a nivel renal en las células intersticiales peritubulares y las células mesangiales que se encuentran también en el hígado y en las glándulas salivales, ¿ya? Es decir, la mayoría de la eritropoyetina se genera a nivel renal, pero también se genera a nivel del hígado y a nivel de las glándulas salivales. Bueno, continuando, vamos a hablar de la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina es, por esencia, la proteína que se encuentra en el interior del glóbulo rojo. Es la que le entrega el pigmento rojo y es la proteína que entrega la capacidad de la aportación del oxígeno, ¿ok? Es una molécula globular, ¿ya? Formada por 4 subunidades. Cada subunidad posee una fracción M, la cual va a estar conjugada con un polipéptido. La molécula M es un derivado de la porfirina que a su vez contiene hierro. ¿Ok? En conjunto, los polipéptidos se conocen como la porción globina de la molécula de hemoglobina. ¿Ok? Estas son las globinas entonces de la hemoglobina. Entonces, en general, los adultos tienen una hemoglobina de tipo A. La hemoglobina de tipo A tiene dos polipéptidos, cadenas alfa y cadenas beta, ¿ya? Que es como la imagen que podemos ver acá abajo. La hemoglobina A se define entonces como una hemoglobina alfa 2, beta 2, porque tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Aquí en su interior entonces tiene el grupo M, como habíamos dicho, el cual es una cadena polipeptídica y en el centro tiene el fierro. No todas las hemoglobinas que se encuentran en la sangre de un adulto son del tipo A. Hay más tipos de hemoglobina y cerca del 2,5% de la hemoglobina es del tipo A2, ¿ya? En la cual la cadena beta se reemplaza por cadenas gamma, perdón, por cadenas delta. ¿Ok? Pequeñas cantidades derivadas de la hemoglobina son hemoglobinas llamadas glicosiladas. Estas hemoglobinas glicosiladas son muy importantes, a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado a algún familiar diabético diciendo que se tiene que tomar la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un
una medición típica de los pacientes diabéticos porque indica muy bien si un paciente, entre comillas, se ha portado bien o se ha portado mal, ¿ya? Si se ha cuidado de la diabetes o no. Un paciente que tiene una conducta sostenida eh, de consumo de azúcares va a tener un aumento en esa hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Estamos hablando de pacientes patológicos, ¿ya? Pacientes diabéticos. Entonces, si un paciente diabético se ha portado mal, ha consumido mucha azúcar y, por ejemplo, 2 días antes de hacerse el examen se controla y se modera, aún así esta hemoglobina glicosilada estaría aumentada. Y por eso es un muy buen indicador, ¿ya? Porque no se altera por una conducta de 1 o 2 días, sino que en realidad se altera por una conducta más sostenida en el tiempo. Bueno, ¿cómo funciona la hemoglobina? La hemoglobina se une con el oxígeno para formar la oxihemoglobina, ¿ya? Que es cuando el oxígeno se fija al hierro ferroso que se encuentra en este grupo M, ¿ya? La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se modifica con el pH, la temperatura y con la concentración del difosfoglicerato en los eritrocitos, ¿ya? El difosfoglicerato, el 2,3-difosfoglicerato y los radicales del hidrógeno compiten con el oxígeno por la unión de una hemoglobina desoxigenada, lo cual reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno mediante el cambio de las posiciones de estas 4 cadenas polipeptídicas, ¿ya? Es decir, los radicales de hidrógeno y el 2,3-difosfoglicerato compiten con el oxígeno por llevarse, entre comillas, la hemoglobina. Varios fármacos y otros agentes oxidantes, ya sea in vitro o en vivo, el hierro ferroso, que forma parte de la hemoglobina, se transforma en hierro férico, ¿ya? Lo que forma una metahemoglobina, la cual es de color oscuro, lo cual es un proceso normal. El monóxido de carbono reacciona con la hemoglobina para formar la monoxihemoglobina de carbono, ¿ya? Esto es un proceso que se considera patológico, ¿ya? El monóxido de carbono, que ustedes, como me imagino alguna vez han escuchado, uno se puede asfixiar por monóxido de carbono. No sé si alguna vez acá en el sur se ocupa bastante estos braseros, que son, digamos, un quemador abierto con brasas, el cual está generando monóxido de carbono. Si ustedes alguna vez se quedaran dormidos con un brasero encendido, digamos, dentro de su dormitorio, por ejemplo, pudieran morir por asfixia, ¿ya? Eso porque se genera alta concentración de monóxido de carbono, la cual es más afín a la hemoglobina que el propio oxígeno, ¿ya? Entonces compite con el oxígeno por la hemoglobina, entre comillas, gana el monóxido de carbono, el cual no nos sirve para oxigenarnos y nosotros podemos morir por asfixia. Bueno, en este cuadro vamos a ver, como se dijo anteriormente, no solamente hay un tipo de hemoglobina, ya hay varios tipos de hemoglobina. Y hay diferentes tipos de hemoglobina, como por ejemplo la hemoglobina fetal, ¿ya? La hemoglobina fetal, por supuesto que se da en una etapa prenatal. Aquí tenemos este gráfico donde nuevamente parten, ¿cierto?, con los meses de gestación. Aquí se ven los diferentes tipos de cadenas, digamos, de subunidades, que podrían ser alfa, epsilon, gamma. Como vimos anteriormente, en un adulto lo normal va a ser hemoglobina conformada por cadenas alfa y cadenas beta, en su mayoría de porcentaje. Y algunas otras pocas van a estar formadas por las delta, ¿cierto? Alfa delta. En cambio, la hemoglobina fetal, la cual es en, en una etapa de gestación, va a ser una estructura bastante similar a la hemoglobina A del adulto, pero va a ser formada por cadenas
alfa y cadenas gamma, ¿ya? Esta va a ser sustituida poco después del nacimiento, ¿ya? Esta va a estar ahí, pum, acá arriba, y cuando es el momento del nacimiento, decae, ¿ok? En algunas personas esta hemoglobina no desaparece y persiste por toda la vida, ¿ya? La hemoglobina fetal es crucial para facilitar el desplazamiento del oxígeno de la circulación materna a la fetal, ¿ya? Sobre todo en las etapas más avanzadas del embarazo. El cambio de una forma de hemoglobina a otra durante el desarrollo parece estar regulado especialmente por la disponibilidad de oxígeno, ¿ya? O sea, cuando el, el feto se encuentra en esa hipoxia relativa que se genera durante la gestación, eso aumenta la producción de esta hemoglobina fetal, ¿ya? Aquí, perdón, aparece escrito que la hemoglobina fetal está compuesta por cadenas. Ah, no, está bien. Está compuesto por las cadenas alfa con las cadenas gamma. Ahí sí. Ahora, muy importante entonces para la síntesis de la hemoglobina es la absorción y transporte del hierro. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha conocido a alguien que tenga anemia, es algo en realidad muy frecuente. La anemia más común de todas es la anemia por carencia de hierro, ¿ya? Como ustedes ya vieron, el hierro forma parte de la hemoglobina, entonces si una persona carece de hierro, va a carecer de hemoglobina y al tener menos hemoglobina va a tener menos glóbulos rojos y por ende va a caer su hematocrito y va a tener anemia. ¿Ok? Entonces, en este esquema se describe el resumen de cómo se absorbe, cómo se transporta y cómo se distribuye el hierro. ¿Ya? Veámoslo. Entonces, todo parte por la alimentación. Nosotros vamos a consumir el hierro, el cual va a llegar como hierro ferroso o hierro férrico hasta el estómago. En el estómago el ácido clorhídrico que allí se encuentra va a convertir todo este hierro férrico en hierro ferroso, lo cual lo hace afín a la gastroferritina, ¿ya? Entonces el hierro ferroso se va a unir a la gastroferritina, la cual lo va a transportar hasta el intestino delgado, donde se va a realizar la absorción. Al realizarse la absorción, va a transportarse este hierro ferroso y se va a unir a la transferrina. ¿Ya? Estamos hablando, esto ocurre en el plasma sanguíneo. La transferrina va a transportar entonces hacia el hígado este hierro ferroso, donde alguno de este hierro va a ser, entre comillas, soltado y va a ser captado por la ferritina y la apoferritina. Esto es parte del metabolismo normal del fierro. Ahora, alguno de ese fierro que está unido a la apoferritina va a ser también liberado, digamos, va a quedar un remanente. Y ese remanente que va a ir transportándose con la transferrina va a ser distribuido a otros órganos donde donde como hierro ferroso va a ser usado para la construcción o para el hacer hemoglobina y mioglobina, así como para otras funciones fisiológicas normales. Entonces, aquí tenemos otro esquema que habla acerca del ciclo de vida de los eritrocitos. Como dijimos anteriormente, los eritrocitos viven 120 días y aquí parte, ¿cierto? Están estos eritrocitos en circulación durante 120 días, llegan a esta estructura que está en amarillo, que representa un macrófago, el cual va a estar en el vaso, en el hígado o en la médula ósea, y ahí va a ser degradado este glóbulo rojo. Al degradarse este glóbulo rojo va a dividirse y va a ser reciclado en realidad cada una de sus partes. Por ejemplo, las globinas van a degradarse en aminoácidos, los cuales van a ser reutilizados para la síntesis de proteínas.
También van a liberarse los grupos M, donde a partir de ellos se va a liberar el hierro férrico, el cual va a ser transportado con la transferrina y luego va a llegar hacia hacia el hígado, ¿ya? El cual va a seguir transportándose con la transferrina para luego llegar a la misma médula ósea para una nueva construcción de glóbulos rojos. Ahora, también este mismo grupo M, cuando es degradado, va a generar biliverdina, el cual da origen a la bilirrubina, y esta bilirrubina también va hacia el hígado, pero es eliminada a través del sistema digestivo. Baja a través del intestino delgado y esta bilirrubina, por una serie de pasos de degradación, pasa a urobilinógeno, el cual es eliminado a través de la orina. O también pasa a estercobilinógeno, el cual es eliminado a través de las heces. ¿Ok? Entonces, todo esto llega al nuevo ciclo en el fondo, donde nosotros vamos a reutilizar el fierro y el hierro férrico para la generación de más glóbulos rojos, y también vamos a reutilizar los aminoácidos de las globinas. Vimos que el principal producto de desecho de esta degradación de los glóbulos rojos es en el fondo la bilirrubina, con su posterior eliminación a través del urobilinógeno o el estercobilinógeno. Vamos a hablar un poco del vaso, ¿ya? Que no es el mismo vaso que ustedes están pensando, sino que es un vaso con B larga y con Z. Este es un órgano, ¿ya? El cual es un órgano de forma ovoide, y que se encuentra situado en la cavidad abdominal al lado izquierdo. Este tiene una importante función con respecto a la filtración y depuración de la sangre, ¿ya? Esto tiene dos funciones principalmente. Una es que es justamente el vaso donde principalmente se degradan los glóbulos rojos, pero también es el vaso donde se censa la sangre con todos los antígenos que pueden estar circulando y donde se pudiera generar una primera reacción inmunológica, ¿ya? Entonces el vaso sirve para la eliminación de los glóbulos rojos, pero también es un órgano inmunológico, ¿ya? En su estructura tiene proyecciones de la cápsula, ya que se llaman trabéculas, y tiene dos compartimentos: la pulpa roja, que es esta que se ve aquí, y la pulpa blanca, ¿ya? La pulpa roja tiene una red de sinusoides donde se encuentran los macrófagos, los cuales van a degradar a los eritrocitos. Vean aquí que está la circulación, ¿cierto? Representado por un color azul, las venas, donde van a salir aquí los glóbulos rojos que ya van a estar como defectuosos o seniles, viejos, y es en esta pulpa roja donde los macrófagos lo degradan y generan todo ese ciclo que vimos en la diapositiva anterior, ¿ya? Y por otro lado tenemos esta pulpa blanca, que como el nombre lo indica es blanca porque tiene leucocitos, específicamente tiene linfocitos, y aquí van a llegar arterias, los cuales van a verse expuestos a estos linfocitos, y estos linfocitos van a censar si está pasando por ahí algún antígeno, con tal de iniciar eh, una reacción inmunológica, ¿ya? Ahora, también algo importante, un tema importante que tocar con respecto a la sangre son los diferentes tipos sanguíneos, ¿ya? Nosotros generalmente conocemos dos grupos sanguíneos importantes, que es la clasificación ABO y RH. Todos alguna vez hemos escuchado: no, yo soy ARH positivo, o ABRH positivo, o soy grupo ORH negativo, ¿ya? Y esos son dos grupos distintos de tipos sanguíneos. Ahora, en los grupos sanguíneos en realidad son más de 30 grupos sanguíneos, pero no todos tienen la misma importancia, ¿ya? Estas dos clasificaciones en general son las más importantes porque son además las que generan las reacciones
transfusionales, ¿ya? Cuando se transfiere glóbulos rojos de una persona a otra y hay eventos adversos, ocurre porque generalmente hay una incompatibilidad de estos grupos sanguíneos, ¿ya? Entonces, con respecto a la clasificación ABO, estos son oligosacáridos, ¿ya? Son pequeñas cadenas de azúcares, las cuales, según su estructura, se van a clasificar como antígenos A o antígenos B, ¿ya? La ausencia de un antígeno A o de un antígeno B se define como grupo O, ¿ya? Las personas podemos tener antígeno A solo, antígeno B solo, o podemos tener ambos juntos también, ¿ya? Por otro lado tenemos entonces el factor RH o grupo de Rhesus, el cual es un sistema compuesto por diferentes antígenos, es un poco más complejo, los antígenos C, D y E. Y a diferencia de los antígenos ABO, este sistema no se ha detectado en elementos distintos de los eritrocitos, ¿ya? O sea, es un grupo que el factor RH solamente lo podemos ver en los glóbulos rojos. Entonces, el término RH positivo significa que el individuo tiene este aglutinógeno del grupo D, ¿ya? La proteína D es una proteína que no está glucosada, perdón, y que su función en realidad se desconoce. Pero, si bien se desconoce su función, es importante para la clasificación de los grupos sanguíneos porque personas que son incompatibles en estos grupos D no pueden transferir sangre de una persona a otra. Bueno chicos, eso es en general las dos clases acerca de la composición y función de la sangre, ¿ya? Como ya lo vimos entonces, la sangre tiene variadas funciones, en general es el transporte de gases, de oxígeno, pero también de nutrientes, de hormonas, de diferentes sustancias, y al final es un medio de transporte, en el fondo, que conecta a todos nuestros órganos. Bueno, chiquillos, eso sería por hoy. Que les vaya bien.